Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy un video un tanto diferente porque se viene una semana completa de lluvia acá en Villa La Angostura. Bueno, ahora hay un poquito de solcito, el último sol que voy a ver dentro de una semana. Y la idea es mostrarles cómo es una semana mía acá en Villa La Angostura con lluvia. Se viene una semana muy intensa de muchos preparativos. Como sabrán, me estoy preparando para un gran proyecto que se llama el Proyecto Andes, que busca unir Sudamérica a través de la cordillera de los Andes en un viaje en moto. Y estoy organizando muchas cosas con marcas, preparándome y demás. Acompáñenme para ver cómo va tomando forma este Proyecto Andes. Me van a ver con gorrito en todas las tomas porque tengo que cortarme el pelo, es un desastre esto. Ahora me voy a poner a editar un ratito un reel que tengo que subir hoy a mi Instagram. De paso, si no me siguen, pueden hacerlo, estoy subiendo contenido todos los días. Y si no están suscritos en el canal, vayan acá abajo a suscribirse, que es gratis y ayuda un montón. Y aparte se vienen un montón de videos en este Proyecto Andes, así que estaría bueno que no se pierdan de ninguno. Voy a estar contactando a la gente de Royal Enfield porque tengo que hacerle el servicio de los 25.000 a Andes y una nueva transmisión. La verdad se me complica un poquito con todo, así que voy a buscar que me acompañen de alguna forma en este viaje y que sean partes del Proyecto Andes. Usted está comunicado con la casilla. ¿Qué se debe hacer? Primer intento fallido. Voy a llamar también a Guille, que es el gerente de Cordasco, el lugar donde siempre llevo la moto a hacerle el servicio a Neuquén. A ver qué me dice. Esto es así, hay que tocar todas las puertas. Gastón. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien, por suerte todo tranquilo. Pero me alegro. ¿Qué contás? Bien, te llamaba más que nada porque estoy ahí en el paso final, ¿viste? Para salir al Proyecto Andes. La idea es salir ahora a finales de julio. Adelanté la fecha de salida para decir, bueno, salgo, ¿viste? Pero salgo muy a pulmón, casi con ahorros poquitos. La idea es ir... Sí. ¿Eh? La verdad que te admiro. Pues, a ver, la onda es esa, ¿eh? Cuando hay que salir, hay que salir. El camino dirá. Tal cual, el camino dirá. Estoy hablando también con la gente de Royal y demás. Sí. Como para ver si me pueden dar una mano de sumarse un poco al proyecto también de alguna forma con el tema del servicio. Lo que estaría bueno, nada, es que vos me tires el proyecto y yo lo gire. Dale, buenísimo. Eso como ideal porque los dueños están en Buenos Aires, no están acá. No, buenísimo, Guille, mil gracias. Querido, no, por favor, te mando un abrazo. Otro grande. Y excelente. Te aplaudo. Cuesta, pero bueno, ahí vamos. Para adelante nomás. ¿Cómo no? Muchas gracias, Guille. Abrazo grande. Igual. Estoy yendo al gimnasio. Hoy elegí ir caminando. A veces voy en la moto, pero bueno, hoy dije, como se está por venir nieve, lluvia, no quiero que se moje Andes hoy. Hoy no. Son como las 5:30 de la tarde. Voy a entrenar 2 horitas y miren la vista con la que voy. No sé si se ve ahí toda la montaña allá de fondo y la calle. Hermosa esta. Hoy me toca entrenar un poco de espalda, porque la última vez que entrené un poco de pecho, me quedó un poco cansado todavía, así que hoy le toca la espaldita. Vamos a ver qué sale en esas 2 horas. El pueblo está bastante tranquilo, así se ve el centro. Igual mucho más movimiento de gente que en mayo, es increíble. Empieza junio y empiezan a venir los turistas, se acercan los días en que va a inaugurar el cerro, creo que es el 8 o el 15 de junio, que ya está habilitado para esquiadores, el 15. Ya casi estoy llegando al gimnasio, así que les voy a estar mostrando un poco del entreno.
a Andes acá a las piedritas para poder estar un poco más cómodo para lavarla. Vamos a ponerla arriba del caballete. Por suerte esta moto trae caballete. A mí me quedó la rueda libre para después poder lubricar bien la cadena. Que bueno, la transmisión ya está que no da más. Pobrecita, hace un ruido. Pero bueno, le vamos a dar una buena lavada porque el domingo salí a la ruta, había mucho hielo y tiran sal. Entonces eso te desgasta un montón todos los materiales de la moto. Miren, ¿ven la rueda que está blanquita? No sé si se alcanza a ver ahí el neumático que está blanco en el medio. Eso es por la sal. Todo eso es por la sal. Y bueno, está un poquito sucia Andes. La cadena necesita limpiarse un poco. Tiene un colorcito marrón que no me gusta nada. Vamos a dejarla brillando. Terminé de pasar la hidro y ahora viene la parte del jabón. Vamos a pasarle a todas las partes de la moto la esponjita para sacar cualquier residuo de sal que haya quedado. Igual la hidro saca todo. Y bueno, ahí les muestro cómo queda terminada. Así quedó Andes, toda completamente enjabonada. Miren, hasta el tablero. Y bueno, ahora vamos a ver de sacarle todo el jabón. A ver cómo queda. Se puede decir que quedó impecable Andes. Miren lo que es. A comparación de lo que estaba antes, quedó divina. La moto quedó impecable y ahora voy a volver a intentar una tercera vez. Vamos que la tercera es la vencida para llamar a Ignacio de Royal Enfield. Usted está comunicado con la casilla. No hay caso con este hombre. ¿Habrá una cuarta? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo va? ¿Puede ser un poco de queso para pizza? Cremoso, 600 gramos. Ahora estamos haciendo unas compritas porque vamos a hacer unas pizzas en la casa de una amiga. Así que bueno, estamos comprando acá quesito, harina. Y bueno, vamos a elegir algún vinito, ¿no? Bueno, al final trajimos este vino. No lo elegí yo, lo eligió mi amiga la Tucu. Pero bueno, San Telmo. Acá tenemos. Bueno, los pongo en contexto, familia. Estoy en la casa de una amiga que todavía no llegó, que era compañera mía de trabajo cuando laburaba en el hotel. Y bueno, venimos a hacer unas pisitas. Acá estamos poniendo el fermento. Ahora en un rato ya llega. Así que por lo menos que vea que ya amasamos, porque si no, se va a agarrar unos nervios tremendos. Ahí va, un poquito de aceite. Le vamos a poner un poquito más de agua también. Desde la primera vez que hice pizzas en esta casa quedé como el pizzero designado. ¿Qué voy a poner? Vamos a hacer un full. A ver, Gastón. Vamos la magia. Ya empezó. Tomá. Vamos. Vamos, mierda. Deja de ir por la escalera. Es que a la Tucu le va bien en el amor, por eso. Totalmente, olvidá. A ver, Tucu, ¿cómo quedó eso? Una masacre, boludo. Que quede documentado, por favor, este momento. Una masacre. Miren, Gastón, Su y Tucu. Y miren los puntajes. No. Una locura esta, ¿eh? Vamos por la revancha. La paliza que di, todo por el video, ahora pierdo. Bueno, a ver cómo va esta masita. Miren lo que es esto. Se sale del bowl. Una locura. Tremendo. Le un montón. Bueno, vamos a ver de estirarla y al horno. Así rinde la masa porque estas mujeres comen un montón. Y así quedó la pizza, gente. Miren lo que es. No, divina. Se hizo buen pisito, por suerte. No se quemó. Llegó la hora de la verdad. ¿Y qué onda la pizza? ¿Está buena o no está buena? Está buenaza. Un hambre. Creo que es más el hambre de lo que buena que está.
Buen día familia, ya es viernes. No grabé nada el miércoles y el jueves porque estaba, como vieron, lloviendo un montón. No pude salir prácticamente todo el miércoles y todo el jueves, solo para ir al gimnasio el miércoles un poquito. Y hoy viernes llegó la tregua. No es que haya un sol tremendo, pero está medio ahí nublado queriendo despejar. Así que voy a aprovechar a lubricar la cadena Andes, ajustar la cadena y vamos a hacer un poco de ruta, que ya se extraña. Pero antes de ir a lubricar la cadena Andes, les quiero contar que ya tenemos transmisión para ella. Lo conseguí, me la van a estar enviando ahora en unos días y también conseguí una marca que ya van a ver más adelante que nos va a estar acompañando en este proyecto. Ahora solamente falta el servicio de los 25.000, que estamos en eso. Pero bueno, son buenas noticias, estamos terminando muy bien la semana. Así que si todavía no están suscritos al canal, no sé qué están esperando. Vayan acá abajo y formen parte del viaje. Estas son las herramientas que yo uso para ajustar la cadena. Tengo un destornillador que lo pongo acá para que no se gire el eje. Después tengo esto que lo uso como palanca. Esta para sacar la tuerca más grande, ¿ven? Y lo uso así. Me pongo esto acá, entonces tengo más palanca para poder hacer fuerza. Después uso esta llavecita para las tuercas de ahí. Y se me cae todo porque está roto. Esto tengo que arreglarlo. Y también uso esta otra llavecita. Estamos cruzando el pueblo de Villa Langostura por la avenida Rayanes. Así es como está hoy. Bastante gente, ¿eh? Bueno, es el mediodía, son como la 1. Está saliendo el solcito allá arriba. Las nubes están queriendo abrirse. Y la verdad que la temperatura está ideal. La moto me marca 12 grados, pero debe haber unos 8 por ahí. Pero casi no se siente el frío. Es más, arriba en la montaña, no sé si llegan a ver, pero se derritió casi toda la nieve que había. Queda igualmente un poco, pero nada que ver a lo que había antes. Cómo extrañaba la moto, Dios mío. Todos estos días de lluvia prácticamente no salí. La idea es hacer un poco de ruta ahora para el lado de Bari. Tengo ganas de ir a un lugar que está bien cerquita del lago Nahuel Huapi. Y bueno, terminar un poco el video ahí. Acá estamos pasando el arroyo Las Piedritas. Tienen la zona acá del mercado, que hay muchos localcitos para ir a tomar algo, merendar o tomar una cervecita. Acá ni bien saliendo tenemos el Cerro Bayo, el Inacayal y el Belvedere. Miren si estará lindo que ni siquiera me puse los pantalones de nieve. Pues no tengo pantalón de moto de invierno, tengo el pantalón de nieve. Esta es la entrada, una de las entradas al barrio de Las Balsas, esta que está acá a la derecha. Muy lindo barrio, lo que sí te la debe en invierno, cuando se caen los árboles y se te corta la luz. Ay, mamá. Acá en esta recta, donde van a ver unas cabañas muy lindas acá a la derecha, con todo un parque zarpado, me encanta este lugar. Tiene un laguito ahí. Bueno, después de esto tienen que tener mucho cuidado porque acá está la fotomulta. Tenés que ir a menos de 60. Y en realidad te lee en el piso. En el piso van a ver como unos cuadrantes acá abajo pintados de rojo. Ahí es donde te lee. Y si vas a más de 60, multa. Acá tenemos a la izquierda la entrada al Cerro Bayo, miren. Ahora en unos días ya abre. Después acá en esta curva a la derecha tienen la entrada al primer barrio privado de Argentina, Cumelén. Acá estamos pasando el río Bonito. Miren qué lindo que es este río. Va cargadito, ¿eh? Se está derritiendo la nieve de la montaña y los ríos se cargan lindo. Acá ya tenemos el barrio de Puerto Manzano. También un barrio con muchos árboles, hermoso, pero en invierno sin nieva mucho. Y acá viene la recta de Puerto Manzano. Es una recta que justo cuando está por terminar hay otro radar. Igual los carteles lo dicen, pero mucha gente se lo lleva puesto. Acá, ¿ven? Acá está el otro. Igual el cuadrante está más adelante, acá. Ahí lo acabamos de pasar. Y ahora ya no hay más radares. Podemos meterle tranqui. Igual no más de 90, 80. Miren, acá está el cartel de Villa Langostura. Hermoso. Con la vista.
casi no hay viento, eso está buenísimo. Acá también está por venir una recta, la del Club Andino, que es buena también para adelantar. Ya me conozco la ruta de memoria más o menos de tantas veces hacerla. ¿Ven? Esta recta. Acá. La del Club Andino. ¿Ven? Pues acá a la izquierda tienen eco huertas. Está muy bueno. Es gente de acá de Villa Langostura que tiene su huerta, se la da el municipio y hace sus cultivos. Cultivan frutas finas, bueno, plantines. Entonces vos vas, ellos están ahí trabajando, sobre todo los jueves es el día, a la mañana, y te puedes llevar ahí a un plantín, o en la época donde hay frutillas, frambuesas, también puedes aprovechar, te compras ahí la fruta más fresca de toda Villa Langostura. Datazo el que le acabo de dar, Después acá a la izquierda tenemos el basurero de Villa Langostura. Miren, acá arriba es donde se cayó la montaña y lo vallaron todo, pero está medio, Lo que sí, las vistas acá, una locura. Vieron lo que son las vistas de acá, una locura. Este es el brazo huemul del lago Nahuel Huapi. Ahí tenemos a Andes, justo está saliendo el solcito y está hermoso, miren lo que es. Ese es el cerro Los Tres Monjes. Y bueno, acá hay como una bajadita a la playa, está muy buena. Por acá hay como unas rocas que están buenas como para sentarse ahí a tomar unos matecitos o algo al lado de la ruta. Está increíble. Es tremendo cómo el hecho de que salga un poco el sol te cambia un montón el ánimo. Encima en estos días que estoy así en los preparativos al proyecto Andes y bueno, con un montón de cosas, pasando por acá y pasando por acá, estoy en mis días más bipolares. Quiero que lo sepan. Me pongo contento y feliz cuando una marca se suma o cuando algo se consigue. Al rato después, al otro día o a las horas, estoy como ansioso, agobiado. Por ahí a veces uno no se muestra por acá o por Instagram, pero que sepan que por dentro está pasando un mundo. Supongo que es normal cuando uno encara algo así en la vida, cualquier cosa, cualquier cambio, una mudanza, no sé, te casás o lo que sea. Me voy a sentar un poco porque me voy a terminar cayendo en estas rocas y no queremos eso. Les decía que es normal, supongo, sentirse un poco así, altos y bajos. Son fechas así bastante claves. Me estaba dando cuenta de que faltan 6 semanas para empezar el proyecto y todo está pasando muy rápido, gente. Es una locura. Y no solo es el hecho de salir a recorrer Sudamérica en moto a través de la cordillera, es el hecho de irme de casa también, porque siempre con mi mamá somos muy compañeros. Yo le dije cuando me vaya de casa es porque me voy a ir a vivir viajando, no a alquilar un lugar. Y bueno, lo estoy haciendo. Faltan menos de 2 meses. Suena fuerte. Pero bueno, les quiero agradecer muchísimo por estar acá del otro lado apoyando con esos mensajes, con toda su buena onda. Significa un montón para mí. Y si todavía no forman parte de la familia acá por el canal, los invito a suscribirse porque se van a venir un montón de videos, un montón de aventuras y esto recién está comenzando. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por pasar esta semana conmigo y nos vemos en las buenas rutas. Chau, chau.